Poco a poco, la luz es más intensa. Hoy alcanzaremos el 1.000.000 de vacunados en Castilla y León. Vamos avanzando hacia la inmunidad de grupo, pero los pasos deben ser certeros. No podemos relajarnos cuando decaiga el estado de alarma. Ya conocemos el precio. Y hoy nos lo recuerda el responsable de la UCI de Palencia. Fue hace 4 meses en la capilla de su residencia en Cebico, en Palencia, y hoy, en ese mismo lugar, Aurio y sus compañeros celebran la vida que han recuperado con la vacuna. Fueron los primeros, con las que hoy se administren 1.000.000 de personas ya en la comunidad habrán recibido al menos una dosis. Hombre, no compares de antes a ahora. Ahora vivimos, ¿verdad? Salimos, hablamos con la gente, guardando las distancias y la mascarilla, por supuesto. Hola, ¿cómo están? La vacunación se acelera, pero no debemos tener prisa. La advertencia es del jefe de la UCI de Palencia. Teme las consecuencias del final del estado de alarma. Estamos todos un poco pendientes de qué va a ocurrir porque nos da miedo que esto pues suponga otro repunte más. Hoy el recuerdo de Roberto Fraile y David Beriain ha detenido el tiempo. Ha sido en un minuto de silencio en su memoria a las 12. Emocionados y sin todavía creérselo, los compañeros de Roberto en la 8 Salamanca. Y mientras avanzan los trámites diplomáticos para repatriar los cuerpos a España. Paco Gómez. El Ministerio de Defensa ha confirmado que será un avión del Ejército del Aire el que efectúe el traslado de los féretros de Roberto Fraile y David Beriain desde la capital de Burkina Faso, donde esta mañana eran trasladados para la realización de la autopsia. La cónsul española en Mali está desplazada a ese lugar, gestionando personalmente estos trámites. Se espera que sean lo más rápido posible, aunque la familia considera que ese traslado no podrá ser ni siquiera hoy. En las Cortes se acaba de aprobar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. En un gesto inusual, el presidente de la Junta ha defendido desde la tribuna la medida. Laura Zembranos. Sí, Mañueco recordaba que era un compromiso personal y político, lo anunció en campaña. Hace un año estuvo a punto de traerlo aquí en las Cortes, pero no ha sido hasta ahora, cuando se ha debatido y aprobado. Ha salido adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos, Vox, UPL y Por Ávila. Bajada de impuestos que permite la generación de mayores recursos públicos sin ahogar a los contribuyentes. Un modelo que ha demostrado que funciona. Un modelo que genera nueva actividad económica y también nuevos puestos de trabajo. La borrasca Lola ya es historia, pero vamos a seguir con tiempo revuelto. Francisco. Sí, Alejandra, seguimos con bajas presiones en superficie y aire frío en altura. Una combinación perfecta para que siga esa inestabilidad que favorece la formación de esas nubes de evolución que por la tarde vuelven a dejarnos tormentas. Vamos a ver los avisos, si te parece, de la Agencia Estatal de Meteorología en muchos puntos de la mitad este, donde pueden venir acompañados de tormentas o chubascos y dejar hasta 15 litros en una sola hora. No son tiempos fáciles para los profesionales de la danza. Algunas escuelas de la comunidad han tenido que cerrar después de un año sin apenas espectáculos. Pero el sector aguanta con ensayos de aforos reducidos y limitaciones. Cuatro meses han pasado ya de este momento. Aurio, de 88 años, se convertía en el primer vacunado contra el coronavirus en Castilla y León. Fue en Palencia, en Cebico de la Torre. Junto a Aurio se vacunaron los sanitarios y los demás compañeros de residencia. Se empezaba a ver la luz, la esperanza, después de un año de pandemia. Dentro de lo que puedo, lo que puedo. Me gusta y me sacrifico porque tengo las rodillas, han perdido mucho, pero todos los días doy mi paseo seguro, con mucho sacrificio, pero le hago. Ese testimonio es de hoy, de Aurio, y en estos 4 meses, después de Aurio, otro 1.000.000 de personas han recibido ya la vacuna. Esa es la primera meta volante que acabamos de alcanzar.
casi la mitad de la población de Castilla y León. 1 de cada 3 ciudadanos de la comunidad tiene al menos una dosis. El 14% están inmunizados por completo. Hace 4 meses esta residencia de ancianos en Cebico de la Torre, en Palencia, daba un paso hacia la esperanza. Decimos un paso hacia la esperanza porque se convertía en la primera de la comunidad en recibir las vacunas. Hoy hemos estado con Auri, el primer vacunado de toda Castilla y León, para ver cómo ha cambiado su vida desde entonces. No me lo compares de antes a ahora. Ahora vivimos, ¿verdad? Salimos, hablamos con la gente, guardando las distancias y la mascarilla, por supuesto. Hombre, claro que sí, oye, eso es bien para todos. Es bien para todos. Estoy yo diciendo que se vacunen mis hijas. Una sí está vacunada, las otras no. Hemos visto un poco de luz, no mucha. Seguimos con las mismas medidas, teniendo mucho cuidado. Y bueno, por lo menos poder salir y que las visitas, las familias puedan entrar a ver a sus abuelos, a sus padres, que están aquí. Hoy en Ponferrada, en el pabellón Lidia Valentín, se está vacunando a los vecinos de entre 71 y 74 años. Están recibiendo la primera dosis de Pfizer en la primera vacunación masiva en la capital del Bierzo. Y el presidente del Gobierno ha visitado una de las instalaciones de Janssen en España. Pedro Sánchez ha agradecido el trabajo de empresas e investigadores que han logrado las vacunas en tiempo récord. Asegura que estamos en un momento esperanzador con un buen ritmo de vacunación. Ha destacado también el nivel de inmunidad de los mayores de 60 años. Que 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis de la vacuna, al menos una dosis de la vacuna. Y esto es fundamental, porque el 95% de la letalidad, por desgracia, se ha concentrado en aquellos compatriotas que tenían más de 60 años. Con lo cual, creo que estamos ante un momento muy esperanzador. Aunque la vacunación avanza, lo estamos viendo, aún es pronto para relajar medidas. Hay miedo a que el final del estado de alarma pueda suponer un retroceso. Advierte de ello así el responsable de la UCI de Palencia, uno de los hospitales más tensionados en esta última ola. Pese a que la situación de las UCIs ha mejorado, comparado con lo que tuvimos en enero y febrero, pues está mejor. Todavía están lejos de estar bien y por eso desde la Unidad de Cuidados Intensivos de Palencia lanzan una advertencia. Creen que el 9 de mayo con el fin del estado de alarma es demasiado pronto para levantar restricciones. Mezclar más entre comunidades, con horarios menos restrictivos. Estamos todos un poco pendientes de qué va a ocurrir porque nos da miedo que esto pues suponga otro repunte. Ya que todavía es bajo el porcentaje de personas inmunizadas. Distan mucho de ser tranquilizadores todavía. Esto es un proceso que lleva muchos meses y cuanto antes se pueda conseguir el objetivo de alcanzar un porcentaje cercano al 70%, podremos ver y a empezar a analizar un poco si realmente vemos la luz al final del túnel. De momento queremos verla, pero el túnel se hace todavía muy largo. Por eso, y ante ese temor, piden a las administraciones que actúen y que no se confíen. Pues las comunidades se reúnen esta tarde en la Interterritorial de Salud, la penúltima antes de que decaiga el estado de alarma. Y sigue ahí su inquietud sobre lo que sucederá después, sobre la inseguridad jurídica en la que se pueden ver. Daniel de la Fuente, Madrid. Sí, una nueva interterritorial en la que se volverá a poner encima de la mesa qué hacer con las personas menores de 60 años que ya recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca a la espera de las conclusiones del estudio Convivax. Aunque la principal preocupación de muchas autonomías es saber qué pasará a partir de ese 9 de mayo si finalmente el estado de alarma decae. Algunas propondrán esta tarde tener cobertura legal que les permita seguir aplicando cierres perimetrales y toques de queda, aunque la petición del gobierno vasco es aún más concreta. Dice la vicelehendakari que se podrían hacer estados de alarma por autonomías dependiendo de la incidencia de cada territorio. Yo no niego que el estado de alarma puede ser un escenario para Euskadi correcto. Podría haber para algunas comunidades autónomas sí estado de alarma, para otras no. ¿Podría ser esa una solución? El estado de alarma puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma. En cualquier caso, yo lo que creo es que lo que tenemos que seguir es trabajando desde el diálogo entre los diferentes gobiernos.
El 16% de los procuradores de las Cortes de Castilla y León ya están vacunados. Muchos por su profesión, por ser médicos o educadores, otros por edad, al tener más de 60 años. Dicen haber tenido reacciones leves y habituales a la vacuna. Me han puesto la vacuna de Pfizer. Me han puesto la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Me vacunaron con la vacuna de Pfizer. Y fue la primera dosis de AstraZeneca. Las vacunas son seguras. Los efectos secundarios que está habiendo son un porcentaje ínfimo. Quizá estamos sobreinformados, ¿no? Y es un peligro la sobreinformación en el tema médico. Es mucho mejor vacunarse que enfrentarse al coronavirus. Yo lo he vivido en carne propia con un familiar que desgraciadamente ha fallecido. Basta leer cualquier medicamento de los que nos tomamos habitualmente, tiene muchos más efectos secundarios que la vacuna. Desde esta base parten los vehículos de los voluntarios de Protección Civil de Valladolid. Ellos y ellas ayudan de manera altruista a coordinar actividades y emergencias que puedan surgir en la ciudad. Actualmente se trasladan cada mañana y durante todo el día al Centro Cultural Miguel Delibes para ayudar durante la campaña de vacunación masiva. Son las 8 de la mañana y este equipo de Protección Civil se prepara para su jornada. Según lleguemos, organizamos un poco la cola. Después de asignar las tareas, preparan los coches. Una silla de rescate, guantes, cinta de balizar, mantas ignífugas. Y en marcha. Tomamos dirección, en este caso, Centro Miguel Delibes, para proceder al empiece del servicio. Cristian es reponedor, tiene 31 años y lleva 8 como voluntario. Controlamos un poquito el acceso, en la cola intentamos que en medida de lo posible se cumpla la distancia de seguridad sobre todo y la gente con mascarilla obligatoria. La pandemia también ha despertado el espíritu altruista. Hemos recibido bastantes solicitudes y han entrado bastante compañeros nuevos. Es el caso de Merce, después de casi un año en paro ha decidido unirse a la iniciativa. La verdad es que uno se siente muy realizado, o sea, como que has hecho una buena obra, una buena labor. Ayudar a los demás le ha cargado las pilas. Bonito, por ejemplo, pues ese tema, ¿no? Que te venga gente con dificultades y que pues eso, les echas una mano, les empujas la silla de ruedas. Mientras continúe la vacunación masiva, estos voluntarios seguirán al pie del cañón ayudando a los ciudadanos. Los casos hoy bajan de 400, son menos que el pasado miércoles, por lo que la curva se contiene. Han fallecido 3 personas en hospitales, 2 de ellas en los hospitales de Valladolid. Movemos la cabeza hacia arriba y hacia abajo lentamente. Este es Copito, el robot que a partir de ahora trabajará con los usuarios de la residencia Los Royales, en Soria. Puede realizar con ellos ejercicios de fisioterapia, ayudarles a caminar e incluso darles conversación. Se busca así mejorar la atención sociosanitaria en los centros residenciales. La consejera reconoce que sigue habiendo recelos respecto a estos centros tras lo vivido en pandemia. Es verdad que se está llamando a la gente y que hay mucha gente que renuncia a la plaza, que por el momento renuncia a la plaza, muchas veces también pues por miedo, por la imagen que han tenido los centros residenciales y por todo lo que han sufrido. La Fiscalía de Burgos ha archivado las diligencias abiertas para investigar los fallecimientos de Lidia Bayona y Carlos Martínez. El Ministerio Público no aprecia elementos objetivos que acrediten la comisión de delito, ni tampoco omisión de asistencia, ni homicidio imprudente por negligencia médica. Como muchas redacciones del país, las nuestras, las de Castilla y León Televisión, han parado a las 12 del mediodía para guardar un minuto de silencio en recuerdo de Roberto Fraile y David Beriain. Periodistas, técnicos y colegas de otros medios se han sumado a este gesto. Ahí ven a los compañeros de la 8 Salamanca, donde Roberto Fraile trabajó prácticamente toda su vida profesional. Y entre tanto avanzan las gestiones para traer a España los cuerpos de los 2 periodistas. Paco Gómez, ¿sabemos ya cuándo va a ser? Pues
Pues sabemos que el Gobierno ha asegurado que tratará de acelerar al máximo los trámites, aunque todavía no se puede dar un plazo. Quizá no pueda ser hoy, sino a lo largo de mañana. En todo caso, hay un avión del Ejército del Aire ya dispuesto para el traslado de los féretros de Roberto Fraile y de David Beriaín desde la capital de Burkina Faso, donde han sido trasladados esta mañana para la realización de la autopsia y acabar esos trámites oficiales. Recordamos que Roberto y David fueron tiroteados salvajemente por un atentado autoatribuido por un grupo terrorista próximo a Al-Qaeda en una de las zonas más peligrosas del planeta mientras realizaban un documental sobre la caza furtiva. Una vez que ese traslado se produzca, en el caso de nuestro compañero Roberto Fraile, sus restos mortales serán conducidos a Valladolid, en la que residen sus padres, donde tendrá lugar el velatorio y después el entierro, por su expreso deseo, será en la localidad leonesa donde se encontraban sus raíces familiares, en Valdespino Cerrón. Roberto Fraile y David Beriaín grababan aquí, en Burkina Faso, un país lleno de pobreza y de fauna salvaje. Llevaban una semana con un reportaje sobre caza furtiva. Este reportaje en concreto iba dentro de una serie de otros 4 episodios, con lo cual esa serie va a salir a la luz. No sé cómo lo haremos, pero va a salir. La serie documental que preparaban los 2 periodistas asesinados con previsión de emitirse en Movistar es una producción inédita y única. Es una serie terriblemente ambiciosa y difícil que no ha hecho nadie sobre operaciones especiales, desde dentro. Este proyecto, los 2 sabían que era un proyecto muy difícil y que entrañaba muchísimos riesgos. Es posible que solo un equipo como el que formaban Beriaín y Fraile pudiera afrontar encargos así. Ya lo habían hecho con la productora 93 metros en series como Clandestino, que incluyó este episodio dedicado a las maras. Mira, Roberto y David eran unos tíos cojonudos, hablando en plata. Eran una dupla profesional y personal que funcionaba perfectamente. Ahora queda esperar y aplaudir esos trabajos póstumos que están por llegar. 81, a favor 43. En contra, el presidente de la Junta cumple su compromiso electoral de suprimir prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones. Con 43 votos a favor y 38 en contra, la Cámara acaba de aprobar el proyecto de ley. Un compromiso que se vio interrumpido por el pacto de reconstrucción con el PSOE y que el propio Mañueco dio por roto tras la presentación de la moción de censura. Hoy ha dicho que esta era una de las votaciones más importantes de la legislatura. Quiere consumir el turno de explicación de voto. Bajada de impuestos que permite la generación de mayores recursos públicos sin ahogar a los contribuyentes. Un modelo que ha demostrado que funciona. Un modelo que genera nueva actividad económica y también nuevos puestos de trabajo. Mienten y mienten para intentar justificar tomar esta medida injusta que beneficia exclusivamente a los ricos de esta comunidad autónoma y perjudica a más de 2.380.000 castellanos y leoneses que verán recortados sus servicios públicos. PP y Ciudadanos han salvado hoy todas sus votaciones, pero no esta, la de la moción del PSOE sobre la ejecución de los fondos europeos. Un despiste del procurador José Ignacio Delgado le impedía llegar a tiempo a la votación antes de que se cerrasen las puertas. Aplausos en la bancada socialista que conseguía el sí a su moción, donde ponía en cuestión la gestión que la Junta hace de los fondos FEADER. Y de ese pleno también ha salido otra decisión. Las Cortes pedirán al Estado que se pueda prorrogar la concesión de la estación de esquí de Navacerrada. Laura Zembranos, el PSOE se ha abstenido. Sí, se pedirá al Estado que se reconsidere la decisión de cerrar Navacerrada. 40 votos a favor, 40 abstenciones, 35 de ellas del Partido Socialista, que apuesta por buscar una solución en la que se implique la comunidad autónoma. Y ahí hemos escuchado el cruce de reproches entre Gobierno y oposición. Toda la normativa que se ha desarrollado en Castilla y León relativa a la declaración y gestión del Parque Nacional Sierra de Guadarrama tuvo en cuenta la presencia de la estación de esquí de forma que tuviese encaje legal que permitiera la continuidad de la actividad de esquí y de las infraestructuras necesarias para la misma. Ha permitido
que en sus montes habiten amasijos de hierros, pilonas de hormigón, cables de 10 centímetros de diámetro abandonados. Eso, sin hablar del despropósito de la movilidad en la zona, donde se producen continuos colapsos. Campaña de imagen de las 4 mayores economías de Europa. La reactivación económica no va al ritmo esperado. Por eso, esta mañana han mandado un mensaje conjunto los ministros de Economía de Alemania, Francia, Italia y España. Piden rapidez en los planes de recuperación a los socios que no los hayan presentado y también a la Comisión rapidez en aprobarlos. Recuerdan que Estados Unidos y China ya viajan a velocidad de crucero. La cuestión para Europa es determinar el papel que quiere jugar en el siglo XXI, si queremos mantenernos en el crecimiento tecnológico y económico o ir a la segunda división. Hemos gastado un montón de energía en luchar contra la pandemia. Es un desafío global que requiere respuestas conjuntas y Europa ha de responder a ese desafío. No cesan las amenazas a políticos en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid. La última, un sobre con balas para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Antes, los Mossos d'Esquadra interceptaban otro dirigido a Isabel Díaz Ayuso. Madrid, Daniel de la Fuente, ¿cómo ha reaccionado la candidata popular? Pues con tranquilidad, sin darlo demasiada importancia. Asegura Ayuso que las personas que hacen este tipo de cosas solo buscan publicidad y que precisamente dándolo importancia se da la sensación de que España es un país inseguro y que esta para nada es la realidad. La respuesta del resto de candidatos a la Comunidad de Madrid no se hacía esperar, condenaban estas amenazas y aseguraban que esto no cabe en nuestra democracia. Esta misma mañana, hace apenas unos minutos, hemos conocido esa carta interceptada por correos con 2 balas destinadas a Zapatero, a lo que también hay que sumar las amenazas en días previos a Pablo Iglesias, a los ministros Marlaska y Reyes Maroto y a la directora de la Guardia Civil. Ella también ha sido la destinataria de una carta con amenazas. Los Mossos d'Esquadra están investigando un sobre con 2 balas dirigido a Isabel Díaz Ayuso que se ha interceptado en Barcelona. Al parecer, la caligrafía es distinta a la de estos sobres remitidos la semana pasada a Pablo Iglesias, al ministro Fernando Grande Marlaska y a la directora de la Guardia Civil María Gámez, a la que iba dirigida también una nueva carta con balas que Correos ha interceptado en Vallecas. Allí han detectado otra más con 2 proyectiles que estaba destinada al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Díaz Ayuso pedía calma unos minutos después de conocer la noticia. Yo creo que estas cosas hay que afrontarlas no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna. Pide no dar protagonismo a los anónimos y rebajar la tensión en la campaña. Un tono tenso que dice que beneficia a Pablo Iglesias. El candidato de Podemos ha condenado las amenazas a Díaz Ayuso en sus redes sociales, lo que también ha hecho el resto de partidos. Y espero que no haya más cartas, espero que no haya más balas ni más navajas. Condenar enérgicamente, como he hecho en otras ocasiones, ¿no? La anécdota de la jornada es este atributo de la libertad de Madrid que destaca Isabel Díaz Ayuso. Puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad. A menos de una semana de las elecciones, las últimas encuestas descartan una mayoría de los partidos de izquierdas y dan la victoria a la candidata popular, aunque necesitaría el apoyo de Vox. El Partido Popular presentará una proposición de ley que buscará terminar con los homenajes a terroristas y con el acercamiento de presos etarras al País Vasco. Pablo Casado considera que es una normativa para devolver la dignidad a las víctimas y asegura que obligará a retratarse a Pedro Sánchez si no la apoya. Yo quiero que Pedro Sánchez diga claramente si él cree que estar acercando presos al dictado de Bildu, si él cree que dar la competencia de las cárceles al dictado de partidos nacionalistas, si él cree que permitir o hacer la vista gorda de los homenajes a etarras a petición del entorno Abertzale merece la pena para seguir en la Moncloa o no. Un interno de la cárcel de La Moraleja en Dueñas ha agredido a varios trabajadores del centro. El recluso se encuentra en el módulo de aislamiento y se considera muy conflictivo. Fue atendido en la enfermería y ahí propinó varios puñetazos a un funcionario e hirió a otros 2 que intentaron reducirlo. El sindicato CAIP denuncia que prácticamente a diario exponen su integridad física para mantener la seguridad de la prisión.
La disminución de la actividad laboral durante 2020, sobre todo en los meses más duros de la pandemia, se ha dejado notar en los datos de siniestralidad laboral. Fíjense en este gráfico. El año pasado se registraron algo más de 22.000 accidentes de trabajo, eso es casi un 17% menos con respecto a 2019. Ese descenso, sin embargo, no se notó en el número de víctimas mortales, 75, es un 50% más que el año anterior. Llamativo también el aumento de accidentes in itinere, los que se producen mientras nos desplazamos al trabajo o regresamos de él. Pues bien, se multiplicaron por 5. Los sindicatos señalan como causa de ese aumento de la mortalidad en el trabajo que muchas empresas pusieron en riesgo a sus plantillas para mantener la actividad económica. Lo han denunciado hoy con concentraciones en las ciudades de la comunidad, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Seguridad Laboral. Ambos sindicatos piden a la Junta la puesta en marcha del cuarto plan de prevención de riesgos laborales. Que se mejore y cambie ya la ley de prevención de riesgos laborales, porque ahora mismo no está atendiendo a demandas como son nuevas enfermedades profesionales derivadas de los riesgos psicosociales, derivadas de los riesgos del COVID, que muchos trabajadores y trabajadoras se han contagiado en las empresas, y no solamente en los servicios esenciales sanitarios, sino otros muchos servicios privados que nos están atendiendo. Una nueva normativa europea obligará a los fabricantes de neumáticos a utilizar un nuevo etiquetado a partir del próximo mes de mayo. Aportará más información, pero en términos económicos y de ahorro no afectará al consumidor. Los neumáticos cambian de etiquetado, serán más informativos porque las prestaciones y el precio se mantienen. De lo que se trata es de que el cliente tenga mayor información, una información más clara y más completa, para que luego pueda elegir la que más le pueda interesar en función de sus necesidades. Entre las novedades, una nueva escala de clasificación. Ya solo habrá hasta la letra E en eficiencia energética y agarre. Y se suma a esta catalogación la contaminación acústica. Antes no venía clasificado por letras, solamente con unas ondas que te decía de menor a mayor ruido, y ahora lo mismo, con la letra A, esa rueda hace menos ruido que con la letra B. También veremos este pictograma de agarre en hielo, que aparecerá en las ruedas de invierno y en las mixtas, y un código QR nos brindará la información del proceso de fabricación. Puedes acceder a través de él a la base de datos de la Unión Europea, donde te viene toda esa información que viene en la pegatina. Pues eso, eficiencia energética, agarre en suelo mojado, ruido, todas las prestaciones de la rueda. Utilizar un neumático categoría A en vez de B supone ahorrar un depósito de combustible en toda la vida útil de la cubierta, unos 40.000 kilómetros. Da lo mejor el mejor padre del mundo que se pregunta si está siendo el mejor padre. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Palabras como casi. ¿Por qué? Pues esperadme aquí un momentito, voy a romper ese récord. Son cosas que dice la gente que da lo mejor. Y ahora que sabemos lo importante que es la gente que da lo mejor, te diré cómo dan lo mejor algunos de ellos. Algunos dan lo mejor dando el mejor bienestar a sus animales para poder dar su mejor leche. Y algunos dan lo mejor comprometiéndose este año en envasar agua utilizando el 100% de plástico reciclado en todos sus formatos. Si dan una bebida vegetal, se asegurarán de que provenga de cultivos 100% locales. Y si venden café, se asegurarán de que el que lo compre haga un café que la gente cuando lo pruebe diga: este café es lo mejor. Este tipo de cosas hace la gente que da lo mejor. Cosas como el bifrutas que suele beber este chaval, hecho con ingredientes de origen 100% natural. Pero si hay algo que hacen los que dan lo mejor, es dudar de si todo lo que hacen es lo mejor que pueden dar. Porque esa es la única forma de poder darlo. Segovia ha conmemorado hoy la llegada de Antonio Machado a la ciudad con la plantación de este árbol, un olmo que crecerá con las lluvias de abril y el sol de mayo, como rezan los versos que han recordado hoy los alumnos del instituto donde fue profesor hace 100 años. Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verde. Antonio Resines recibirá el Roel de Honor en la Semana de Cine de Medina del Campo, en Valladolid. Es la máxima distinción de un festival que se va a celebrar del 28 de mayo al 5 de junio. Esperan que Resines pueda recogerlo en persona en los primeros días del certamen.
Los bailarines profesionales intentan adaptarse a la situación actual de la pandemia. Tras un año de parón, regresan a los ensayos para que el público disfrute de nuevo de sus obras. Eso sí, el escaso número de espectáculos pone a estos profesionales en una situación de precariedad. Las escuelas de danza también se han visto afectadas. Hace un año las salas estaban así, vacías. Ahora los pasos y el ritmo vuelven sobre la madera, preparan sus actuaciones aunque sean muchas menos y con restricciones. Con un aforo del 33% en los teatros que se ha mantenido durante todo este tiempo, pues os podéis imaginar que las taquillas son bastante escasas y sacar un espectáculo adelante con esas taquillas es complicado. Estela abrió su escuela de danza hace 4 años tras una vida dedicada al baile. Ahora el equilibrio lo hace sobre los números. Si tú tienes que pagar un alquiler, tienes que pagar tus profesores, es muy difícil. Ahora mismo es muy difícil. Antes de la pandemia tenía unos 200 alumnos, una cifra que ha bajado en picado por miedo y, según ella, también por desconocimiento. Tenemos todo el protocolo que nos marca las instituciones y la gente tiene que bailar. Alicia, una vallisoletana de 28 años, hizo de la modalidad jazz musical su trabajo diario y de estos espejos su oficina. Decidí que era lo que quería para dedicarme profesionalmente. Desea subirse a un escenario. Que se nos escuche, que se nos vea, porque aquí en Castilla y León hay poquito y sí que hay mucho público, entonces nos gustaría que hubiese más espectáculos. Continuarán con el mismo esfuerzo para llenar al espectador de la pasión por la danza. Nos vamos. Recuerden que pueden seguir informados en Castilla y León Televisión. Esta tarde no se pierdan Vamos a ver con Cristina Camel y con la presencia del periodista Josemi Rodríguez Cheiro. Y desde las 10:30, La Sala. Esta noche el protagonista será Alex Marín, el fundador de Foro Coches. Ahora los deportes y nosotros regresamos mañana. Feliz tarde. Adiós.